El pastel de elote se enfrió en la mesa mientras el silencio inundaba mi cocina vacía en mi cumpleaños. Me llamo Berta, tengo 74 años y vivo sola en este pueblo. Creen que la vejez me apagó, pero no saben el secreto que guardo bajo llave. El segundero del reloj de pared parecía sonar más fuerte esa noche, como si quisiera recordarme cada minuto de mi propia soledad. Afuera, el viento de la montaña soplaba con fuerza, colándose por las rendijas de las ventanas de madera que yo misma había ayudado a calafatear hacía años. San Jerónimo es un pueblo frío, de esos donde la niebla baja temprano y se mete en los huesos si uno no se mantiene activo. Pero esa noche el frío no venía del clima, venía de adentro, de ese hueco que se forma en el pecho cuando la realidad te da un bofetón sin mano abierta. Había preparado el pastel con elote tierno, molido a mano en el viejo metate que heredé de mi abuela. Le puse canela de la buena y un toque de rompope, tal como a mis hijos les gustaba cuando eran niños y correteaban por el patio trasero de la panadería. También puse a hervir una olla de café con piloncillo y clavo de olor. El aroma llenaba toda la casa, un olor dulce y tibio que solía convocar a la gente sin necesidad de invitación. Pero esa noche, el único testigo de mi esmero fue el gato negro del vecino, que me miraba desde la barda con sus ojos amarillos y redondos. Miré mi teléfono celular, un aparato viejo y raspado que apenas usaba para lo indispensable. La pantalla permanecía oscura, sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto, sin un mísero «Felicidades, mamá». Nada. Eran las 9 de la noche. A esa hora, en la ciudad, mis hijos ya estarían cenando o viendo la televisión. Héctor, con su prisa eterna de hombre de negocios, y Marcela, siempre ocupada con sus compromisos sociales y los caprichos de su esposo. Me levanté de la silla de mimbre, sintiendo un leve crujido en las rodillas. No es que me pesaran los 74 años. Lo que me pesaba era la decepción. Me acerqué al trinchador de madera de pino y tomé mi amuleto de la suerte. Un viejo mortero de bronce, pesado y opaco por los años, que usaba para machacar las hierbas de olor. Lo sopesé en mi mano derecha. Sentir su frío metal me devolvió a la tierra. Yo no era una anciana desvalida que se echaría a llorar en un rincón esperando la compasión de nadie. Había levantado sola a esos muchachos después de que mi esposo Tomás nos dejara huérfanos de padre hace 30 años. Trabajé jornadas de 16 horas frente al horno de leña, con los brazos quemados por las chispas y las manos agrietadas por la harina y el agua fría de la madrugada. Todo lo que ellos eran, la ropa de marca que vestían, las carreras universitarias que presumían y las casas con jardín que habitaban en la capital, había salido de esta cocina, de este sudor y de este cuerpo que ahora ignoraban. Vaya cumpleaños. Susurré para mí misma, contemplando las velas sin encender sobre el pastel. No encendí las velas. No tenía sentido cantarme a mí misma en una mesa puesta para 3. En lugar de eso, tomé un cuchillo, corté una rebanada generosa y la puse en un plato de barro. Me serví una taza de café humeante y me senté a comer despacio, saboreando el dulzor del maíz. Cada bocado era una reafirmación de mi propia existencia. Si ellos habían decidido olvidarse de la mujer que les dio la vida, yo no iba a olvidarme de quién era yo. El pastel estaba delicioso, esponjoso y en su punto. Me lo comí todo, limpiando las migajas con la yema del dedo. Al terminar, envolví el resto del pastel en un paño limpio y apagué el fogón. Me fui a la cama con una extraña calma en el corazón, una claridad fría que solo da el desengaño absoluto. Ya no había espacio para las justificaciones. No me valía el pretexto del tráfico de la ciudad, ni el exceso de trabajo, ni el olvido involuntario. Olvidar el cumpleaños de la madre que te dio todo requiere un esfuerzo consciente de indiferencia. Y yo había recibido el mensaje con total claridad. La semana transcurrió con la lentitud propia de la vida rural. Me dediqué a mis plantas, a limpiar el corral y a atender la pequeña tienda de abarrotes que aún mantenía en la parte delantera de la casa, más por distracción que por necesidad. El pueblo de San Jerónimo es pequeño y la gente me respeta. Todos me conocen como Doña Berta, la mujer de carácter fuerte que nunca le debió un centavo a nadie y que siempre tenía un consejo sabio o un remedio de hierbas para el dolor. Nadie en el pueblo sabía que mis hijos me habían dejado sola en mi cumpleaños.
Mi orgullo no me permitía andar pregonando mis miserias familiares. Hasta que llegó el sábado siguiente. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando el rugido de 2 motores interrumpió la paz de la calle empedrada. Por la ventana de la tienda vi estacionarse una camioneta blanca, lujosa y brillante, seguida por el auto deportivo de Héctor. El polvo del camino se asentó sobre las carrocerías relucientes, desentonando con la sencillez de las casas de adobe vecinas. Sentí un vuelco en el estómago, pero no de alegría. Fue una corazonada helada. Sabía perfectamente que su visita no era un acto de arrepentimiento tardío. Los conozco demasiado bien. La culpa no mueve a mis hijos, los mueve la necesidad. Marcela bajó primero, quejándose del calor y sacudiéndose el polvo de sus pantalones de lino. Héctor descendió de su auto con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con fastidio antes de colgar y guardarlo en el bolsillo. Entraron a la tienda haciendo sonar la campana de la puerta, llenando el espacio con su olor a perfumes caros y estrés urbano. «Mamá, qué milagro que estás aquí», dijo Marcela, acercándose para darme un beso rápido en la mejilla que apenas rozó mi piel. «Huele a lavanda sintética y a prisa». «Hola, mamá, qué bueno encontrarte en casa», secundó Héctor, dándome un abrazo flojo, de esos que se dan por compromiso. «¡Qué viaje tan pesado! Este camino cada vez está más lleno de baches. Deberías quejarte con el delegado del pueblo». Los miré en silencio durante unos segundos, apoyando mis manos sobre el mostrador de madera desgastada. Llevaban una semana de retraso, pero ninguno de los dos traía un regalo, ni una flor, ni la más mínima mención al cumpleaños que habían dejado pasar. Actuaban como si se hubieran visto ayer, como si el tiempo no cobrara facturas. «El camino está igual que siempre, Héctor», respondí con voz tranquila, sin rastro de reproche pero sin calidez. «Lo que pasa es que ya no están acostumbrados a pisar la tierra». «¿A qué se debe la visita?» «No suelo verlos por aquí, a menos que algo se les haya perdido». Marcela soltó una risa nerviosa y miró a su hermano, buscando apoyo. Héctor carraspeó, acomodándose el cuello de la camisa. Esa era su señal clásica de incomodidad, la misma que hacía de niño cuando rompía un vidrio con la pelota y venía a confesar el desastre. «Ay, mamá, ¿qué cosas dices?», dijo Marcela, tratando de sonar cariñosa mientras daba vueltas por la tienda, tocando los frascos de conservas con desdén. «Solo queríamos ver cómo estabas. Hemos tenido tanto trabajo en la ciudad. No te imaginas el caos que ha sido esta última semana». «Me lo imagino», dije, cruzando los brazos. «Tan ocupados que ni para marcar 10 números en el teléfono les dio tiempo el martes pasado». Un silencio pesado cayó en la tienda. Marcela se congeló con un frasco de duraznos en almíbar en la mano. Héctor desvió la mirada hacia la calle, visiblemente molesto por haber sido descubierto tan pronto. Pero no había vergüenza genuina en sus rostros, solo la molestia de ser evidenciados. «Bueno, mamá, ya vas a empezar con tus reclamos», dijo Héctor, usando ese tono condescendiente que tanto detesto, el que se usa para calmar a un niño o a un loco. «Sabes que te queremos, pero el trabajo nos consume. Yo he estado cerrando unos contratos muy importantes para la constructora y Marcela ha tenido problemas con la escuela de los niños. No podemos estar al pendiente de todo». No les pedí que estuvieran al pendiente de todo, Héctor. Solo esperaba un saludo. Pero no se preocupen, el pastel de elote que hice estaba muy rico. Me lo comí sola. Marcela suspiró dramáticamente, dejando el frasco en su lugar y acercándose al mostrador. Vinimos a disculparnos por eso, de verdad. Pero también, bueno, queríamos hablar contigo de algo muy importante. Algo familiar. ¿Por qué no cerramos la tienda un momento y pasamos a la cocina? Aquí entra mucha tierra de la calle. Miré a mis 2 hijos. Observé la tensión en sus hombros, las ojeras de preocupación que el maquillaje de Marcela no lograba ocultar, y la forma en que Héctor no dejaba de mover el pie izquierdo de manera compulsiva. No venían a disculparse, venían a pedir algo. El instinto de madre, ese que nunca se equivoca, me dijo que la tormenta apenas estaba comenzando. «La tienda no se cierra a esta hora», dije con firmeza. «Pero pasen. Vamos a la cocina». Caminé delante de ellos, escuchando el eco de sus pasos modernos sobre mis pisos de mosaico antiguo. La cocina aún conservaba el aroma del café de olla que había preparado temprano. Les señalé las sillas de madera. Se sentaron con cuidado, como si temieran ensuciar sus ropas finas en mi humilde mesa. Me quedé de pie, apoyada contra el fregadero,
observándolos desde mi altura. No pensaba servirles café, ni ofrecerles nada de comer. La hospitalidad se gana, y ellos habían perdido ese derecho hacía una semana. Muy bien, dije, mirándolos directamente a los ojos. Hablen de una vez. ¿Qué es lo que necesitan? Porque sé que no vinieron hasta acá solo para ver cómo respira esta vieja. Héctor y Marcela se miraron de nuevo. Finalmente, Héctor tomó la iniciativa, inclinándose hacia adelante en la mesa y entrelazando sus dedos, adoptando su postura de hombre de negocios que intenta convencer a un cliente difícil. «Mamá, estamos en una situación muy complicada», comenzó Héctor, y por primera vez noté un temblor real en su voz. «La constructora, las cosas no han salido como esperábamos. Hubo una devaluación en los materiales y el último proyecto en el que invertí todo mi capital se detuvo por un problema de permisos del gobierno. Si no consigo liquidez en los próximos 10 días, voy a perder la empresa. Me van a embargar todo, mamá. La casa, los carros, todo». Escuché su discurso sin pestañear. Volteé a ver a Marcela, que ya tenía los ojos llenos de lágrimas listas para brotar, de esas lágrimas de cocodrilo que aprendió a usar desde la secundaria para conseguir lo que quería. «Y nosotros también, mamá», sollozó Marcela sacando un pañuelo de su bolsa. «Esteban se metió en unos negocios de inversión por internet que resultaron ser una estafa. Firmó unos pagarés muy altos y ahora nos están amenazando con quitarnos la casa donde viven tus nietos. Es una pesadilla. No tenemos a quién más recurrir. Eres nuestra única esperanza». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire húmedo de la cocina. Sentí una punzada de tristeza, no por sus problemas financieros, sino por la confirmación de mi sospecha más dolorosa. Solo existía para ellos cuando el agua les llegaba al cuello. Durante años me habían tratado como un mueble viejo que estorbaba en sus vidas modernas, pero ahora que el suelo se les movía, recordaban que la vieja Berta tenía un patrimonio sólido en este pueblo. «¿Y qué pretenden que haga yo?», pregunté con voz neutra, casi analítica. «Yo soy una pensionada que vive de una pequeña tienda y del arrendamiento de las tierras que dejó su padre. No tengo millones guardados bajo el colchón para solucionar sus malas decisiones». Héctor se aclaró la garganta, asomando una sonrisa que intentaba ser persuasiva, pero que resultó patética. «Sabemos que no tienes el efectivo aquí, mamá», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Pero sabemos que el terreno de la antigua panadería y las hectáreas de la colina han subido mucho de valor. Unos inversionistas de la ciudad quieren construir un desarrollo turístico en esa zona. Si firmas los papeles para vender las tierras ahora mismo, nos darían un adelanto millonario. Con eso salimos de deudas y a ti te quedaría suficiente para vivir como reina el resto de tus días. No tendrías que volver a trabajar en esta tienda». La audacia de sus palabras me golpeó como un viento helado. Esas tierras eran el fruto del trabajo de toda la vida de su padre y del mío. Eran nuestro legado, el seguro de vida que me permitía dormir tranquila por las noches, sabiendo que no dependía de la caridad de nadie. Y ellos querían que las vendiera, que me deshiciera de mi historia y de mi seguridad, para pagar los lujos y los errores de sus vidas descarriadas en la ciudad. Los miré fijamente, sintiendo cómo el mortero de bronce que guardaba en mi mente comenzaba a machacar la última pizca de piedad que me quedaba por ellos. La vieja Berta, la que siempre perdonaba y callaba, se había quedado esperando en la mesa el martes de mi cumpleaños. La mujer que estaba frente a ellos ahora era la que había manejado los hornos calientes y templado su carácter frente a la adversidad. «¿Así que eso es?», dije, con una sonrisa fría que los hizo ponerse incómodos. «Vinieron a vender el nido porque ya no tienen dónde pararse». «Mamá, no lo digas así», chilló Marcela limpiándose una lágrima falsa. «Es por el bien de la familia. Tus nietos podrían quedarse en la calle. ¿No te importan tus nietos?». «Mis nietos tienen padres que deberían haber sido más responsables», respondí sin flaquear. «Cuando ustedes eran niños, yo no vendí la casa para irme de vacaciones ni para comprarme lujos. Me partí la espalda trabajando para que nunca les faltara un plato de comida. Y ahora vienen aquí, una semana después de ignorarme por completo, a pedirme que entregue lo único que me queda». Héctor se levantó de la silla, perdiendo la paciencia. Su verdadera cara, la del hombre soberbio que no tolera un no por respuesta, comenzó a salir a la luz. «Por favor, mamá, no te pongas sentimental con unas tierras llenas de piedras y nopales.
dijo con tono brusco. Esa propiedad no te sirve de nada aquí. Eres una mujer mayor, ya no necesitas todo eso. Nosotros somos jóvenes, tenemos vidas activas, negocios que mantener. Nosotros somos tu prioridad, o al menos deberías vernos así. Me erguí cuán larga era, apoyando mis manos en la mesa de madera. Los miré a ambos con una fijeza que los hizo retroceder un paso. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Se equivocan, dije, y mi voz sonó firme, clara, resonando en cada rincón de la cocina. Ustedes ya no son mi prioridad. Marcela abrió la boca, estupefacta, mientras que Héctor apretó los puños, el rostro rojo de la rabia contenida. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Héctor, con un hilo de voz que intentaba ser amenazante. Somos tus hijos. No puedes darnos la espalda de esa manera por un simple berrinche de cumpleaños. No es un berrinche, Héctor. Es dignidad, respondí, dándoles la espalda para mirar hacia la ventana que daba al patio, donde los árboles de elote se mecían con el viento. Durante años los puse por delante de todo. Dejé de comprarme ropa. Dejé de comer bien a veces para que ustedes tuvieran lo mejor. Y el resultado de todo mi sacrificio son dos adultos egoístas que no pueden tomarse 5 minutos para llamar a su madre el día que cumple 74 años, pero que corren como cobardes cuando el dinero se les acaba. El dinero que ustedes quieren. Me di la vuelta lentamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Los miré con una mezcla de lástima y desprecio que pareció calarles hondo. El dinero que ustedes quieren ya no está disponible para sus caprichos. Y cuando sepan lo que realmente voy a hacer con esas tierras, van a desear haberme llamado el martes pasado. Héctor dio un paso hacia mí, con los ojos desorbitados, pero la firmeza de mi postura lo detuvo. Sabía que detrás de mis palabras no había una amenaza vacía, sino la resolución de una mujer que había aprendido a sobrevivir a base de fuego y harina. La batalla por mi legado acababa de comenzar, y mis hijos estaban a punto de descubrir que la vejez no me había hecho débil, sino sumamente peligrosa. El polvo que levantaron las llantas de la camioneta de Marcela y del deportivo de Héctor tardó varios minutos en asentarse sobre las hojas de los malbones de mi patio. Los vi irse por el camino de terracería, dejando tras de sí una estela gris y el eco de sus gritos apagados por los motores. Héctor se había ido maldiciendo entre dientes, con el rostro desfigurado por esa soberbia que tanto se parece a la de su padre cuando las cosas no salían como él quería. Marcela, por su parte, se subió al vehículo azotando la puerta, con los ojos secos de lágrimas fingidas y llenos de un rencor nuevo, uno que nunca antes me había mostrado. Me quedé de pie en el umbral de la tienda, con las manos apoyadas en el marco de la puerta de madera. Sentí el viento frío de San Jerónimo pegándome en la cara, pero esta vez no me hizo temblar. Al contrario, me devolvió el alma al cuerpo. El silencio regresó al pueblo con la misma rapidez con la que se había ido, pero ya no era ese silencio pesado y triste del martes de mi cumpleaños, cuando me quedé esperando una llamada que nunca llegó. Este era un silencio limpio, como el que queda después de una buena tormenta que arranca las ramas secas de los árboles. Entré a la casa y pasé el cerrojo de la puerta principal. No iba a abrir la tienda el resto del día. Necesitaba pensar, medir mis fuerzas y, sobre todo, revisar mis armas. Los hijos creen que cuando una llega a la vejez se vuelve de trapo. Piensan que la mente se nos va llenando de telarañas y que los recuerdos se nos borran como las letras de un periódico viejo expuesto al sol. Creen que porque caminamos más despacio o porque nos tiemblan las manos para enhebrar una aguja, también se nos ha entibiado la sangre y se nos ha apagado el juicio. ¡Qué equivocados están! La vejez no nos hace tontas, nos hace invisibles, y esa invisibilidad es el poder más grande que una mujer puede tener. Durante años, mis hijos hablaron delante de mí como si yo fuera un mueble más de la sala. Discutían sus deudas, sus ambiciones, sus trampas y sus desfalcos mientras yo les servía el café o les limpiaba las migajas de la mesa. Me veían sonreír, callar y asentir, y asumían que mi silencio era ignorancia. No sabían que cada palabra suya quedaba registrada en mi memoria, bien guardada para cuando fuera necesaria. Me dirigí a mi recámara, un cuarto pequeño con olor a ocote y a ropa limpia. En la esquina,
Junto a la cabecera de mi cama de latón, tengo un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe y un cuadro descolorido de Tomás, mi esposo. A un lado del altar, sobre una repisa de madera, descansa una figura de San Antonio tallada en madera de naranjo, una pieza pesada que me regaló mi padre cuando cumplí los 15 años. La figura tiene una base hueca, un secreto que solo yo conozco en esta casa. Con cuidado, levanté el santo y metí los dedos en la oquedad de la base. Mis yemas tropezaron con el frío familiar de una llave de hierro, larga y de paletón doble. Es la llave de mi caja de caudales, una vieja caja de seguridad de la marca Steel que Tomás compró a un banco que quebró en la ciudad hace más de 40 años. La caja está empotrada en la pared trasera del ropero de madera de roble, oculta detrás de una doble tabla que yo misma instalé con ayuda de un martillo y unos clavos de cabeza chata cuando enviudé. Me arrodillé ante el ropero, sintiendo el esfuerzo en los muslos. Retiré los 3 suéteres de lana que yo misma tejí y empujé la tabla falsa. Ahí estaba la caja, pintada de un verde oliva ya descascarado por el tiempo. Introduje la llave, la giré a la derecha y escuché el chasquido seco del mecanismo de acero. La puerta pesada se abrió sin rechistar, gracias al aceite de máquina que le pongo cada año. Adentro no había fajos de billetes nuevos ni joyas de diamantes. Lo que había ahí valía mucho más que eso. Saqué primero una carpeta de piel marrón, gastada por las esquinas. Dentro estaban las escrituras originales de las tierras de la colina, las hectáreas de Las Cruces y el título de propiedad de la antigua panadería El Sol. Esas tierras, que mis hijos ya andaban repartiéndose como si yo fuera un cadáver, representaban el sudor de mi frente y el de su padre. Eran tierras de temporal, sí, pero con agua propia gracias al pozo que Tomás cavó con sus propias manos antes de que el corazón le fallara. Los desarrolladores turísticos de la ciudad llevaban meses rondando el pueblo, buscando comprar barato para construir hoteles de lujo y albercas para los ricos. Yo siempre les había dicho que no, que esas tierras no estaban en venta. Mis hijos lo sabían, y por eso habían venido con esa urgencia, pensando que mi supuesta debilidad de vieja los ayudaría a doblarme las manos. Pero debajo de las escrituras había algo más, un cuaderno de contabilidad de pastas negras, de esos pequeños que caben en el bolsillo del delantal. Lo abrí y pasé las hojas escritas con mi letra apretada, usando esa tinta morada que tanto me gusta. En ese cuaderno no había recetas de cocina ni cuentas de la tienda. Había fechas, nombres y cantidades. Durante los últimos 15 años, cada vez que Héctor venía a pedirme un préstamo para arrancar un negocio que luego resultaba ser un fracaso, yo anotaba la cantidad exacta, la fecha y el pagaré que él firmaba de mala gana, creyendo que solo era un formalismo para calmar mis nervios de madre viuda. Lo mismo hacía con Marcela, quien me pedía dinero para pagar las tarjetas de crédito o para los viajes escolares de sus hijos, que yo nunca vi regresar con un detalle para su abuela. En total, mis hijos me debían una cantidad de dinero que bien podría haber comprado otra casa en la capital. Ellos pensaban que esos préstamos eran regalos, herencias en vida que les correspondían por derecho divino de nacimiento. Pero yo nunca rompí los pagarés. Los guardé todos, firmados y sellados con sus huellas digitales, tal como me enseñó mi padre que se debían hacer las cosas de dinero, para que las cuentas claras conserven la amistad. Berta, ¿así que quieren vender Las Cruces? Susurré para mí misma, acariciando el papel amarillento de los documentos. Quieren que les entregue el suelo donde su padre dejó la vida para que ustedes sigan jugando a ser licenciados y damas de sociedad en la ciudad. Sentí una oleada de coraje que me entibió el pecho. No era un coraje ciego, de ese que te hace gritar y romper cosas. Era un coraje frío, calculado, el mismo que usaba cuando el horno de la panadería se pasaba de temperatura y tenía que sacar los panes calientes con las manos peladas para que no se carbonizaran. Me levanté del suelo, cerrando la caja fuerte, pero dejando los documentos sobre mi cama. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría del pozo y me miré en el espejo de marco de plástico que tengo colgado sobre el lavabo. Vi mis arrugas, las manchas de la edad en mis mejillas, las canas de mi cabello que ya no me molestaba en teñir. Pero detrás de esos ojos cansados vi a la Berta de siempre, la que a los 40 años se quedó sola con 2 niños y una panadería que sacar adelante,
la que no durmió durante meses para entregar los pedidos de pan a los cuarteles de la zona, la que aprendió a negociar con los proveedores de harina para que no le cobraran de más. Esa mujer no se había muerto, solo estaba descansando, adormecida por la rutina de una vejez que mis propios hijos me habían impuesto con su desprecio. Ellos querían dinero. Necesitaban liquidez en 10 días para evitar que los bancos les quitaran sus casas y sus carros de lujo. Pensaban que yo era la solución fácil, la vieja del pueblo a la que podían convencer con un abrazo tardío y un par de lágrimas de cocodrilo. Pero se les había olvidado que la tierra de San Jerónimo es dura y la gente que crece en ella es igual de firme. Mi plan comenzó a tomar forma en mi cabeza con la precisión de una receta de pan de caja. Cada ingrediente tenía su tiempo, cada paso su temperatura. Primero, necesitaba un aliado legal. En San Jerónimo no tenemos grandes bufetes de abogados, pero tenemos al licenciado Ramiro Valenzuela, un hombre de mi edad que ha sido el notario del pueblo por más de 40 años. Ramiro es un hombre serio, de pocas palabras, que conoció a Tomás y que sabe perfectamente lo mucho que nos costó levantar cada barda de esta casa. Además, Ramiro le tiene un respeto profundo a la ley y una antipatía natural por la gente de la ciudad que viene a San Jerónimo a tratar de vernos la cara de tontos. Tomé mi rebozo de lana negra, me lo eché sobre los hombros y salí a la calle. El sol de mediodía ya estaba en lo alto, iluminando las fachadas de adobe y las calles empedradas de mi pueblo. La gente que pasaba me saludaba con afecto. «Buenas tardes, doña Berta. ¿Cómo sigue de su reuma?», me preguntó don Cleofas, el carnicero, que estaba limpiando su mostrador. «Ahí va, Cleofas, dándome tregua con este solecito», le respondí con una sonrisa. «¿Qué tal la venta hoy?». «Poca gente, doña Berta, pero no nos quejamos. Si necesita que le mande 1 kilo de maciza para el caldo, me avisa y se lo mando con mi nieto». «Gracias, Cleofas. Al rato te mando decir». Ese era mi verdadero patrimonio. El respeto de mi gente, el cariño que me había ganado a pulso durante décadas de vivir aquí, ayudando a los vecinos cuando lo necesitaban, prestando mi horno para las fiestas del santo patrón, curando a los niños empachados con mis remedios de hierbas. Mis hijos veían a San Jerónimo como un nido de ignorantes y caminos empolvados, pero para mí era mi fortaleza. Aquí yo no era una anciana inútil, era doña Berta. Llegué a la oficina del licenciado Ramiro, una casa de techos altos y tejas rojas que estaba a 2 cuadras de la plaza principal. La secretaria, una muchacha joven llamada Natalia, que es nieta de una de mis mejores amigas de la juventud, me hizo pasar de inmediato en cuanto me vio entrar. «Doña Berta, qué gusto verla». «Pase, pase. El licenciado está terminando de revisar unos papeles, pero para usted siempre tiene tiempo», dijo la joven, abriéndome la puerta de la oficina interior. Ramiro estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, rodeado de libros con lomos de piel y expedientes amontonados. Al verme entrar, se quitó los lentes de lectura y se puso de pie con una agilidad sorprendente para sus 76 años. «Berta, qué grata sorpresa», dijo, rodeando el escritorio para darme un abrazo apretado, de esos que huelen a tabaco de pipa y a papel viejo. «Siéntate, por favor. ¿En qué te puedo ayudar? No me digas que vienes a quejarte otra vez de que las cabras de don Jacinto se metieron a tu corral de alfalfa». Me senté en la silla de piel, acomodando mi rebozo. Miré a Ramiro a los ojos, con una seriedad que de inmediato le hizo borrar la sonrisa amistosa de la cara. Él me conoce desde que éramos jóvenes. Sabe leer mis gestos tan bien como yo los suyos. «No es por las cabras, Ramiro», dije, bajando la voz. «Vengo por algo mucho más serio. Vengo a poner en orden mis asuntos antes de que otros quieran ponerlos por mí». Ramiro se acomodó en su silla, entrelazando las manos sobre el escritorio. Su semblante se volvió el del abogado astuto y protector. «Te escucho, Berta. Sabes que lo que se hable en esta oficina es sagrado». Le conté todo. No me guardé nada. Le hablé de cómo mis hijos habían ignorado mi cumpleaños de la manera más vil, dejándome sola con un pastel que tuve que comer en silencio. Le hablé de su visita de esa mañana, de sus exigencias, de sus deudas en la ciudad y de su pretensión de obligarme a vender Las Cruces y la antigua panadería para salvarles el pellejo. A medida que avanzaba en mi relato, vi cómo la mandíbula de Ramiro se apretaba y cómo sus ojos se llenaban de una indignación sorda.
Esos muchachos siempre fueron unos malagradecidos, Berta, dijo Ramiro, con voz ronca. Tomás y tú les dieron todo. Estudiaron en las mejores escuelas. Nunca les faltó nada. Y ahora vienen a querer despojarte de lo único que te da seguridad. Es una infamia. No me van a despojar de nada, Ramiro, dije con firmeza, enderezando la espalda. Por eso estoy aquí. Quiero que preparemos una estrategia. No voy a vender las cruces a esos hoteleros de la ciudad, pero tampoco voy a dejar que mis hijos piensen que pueden salirse con la suya. Ellos creen que las tierras son suyas por herencia futura, pues quiero que esa herencia deje de existir hoy mismo. Ramiro arqueó una ceja, intrigado. ¿A qué te refieres, Berta? ¿Quieres donar las tierras en vida a alguien más? Exactamente, respondí, sintiendo una satisfacción profunda al pronunciar esas palabras. Pero no a cualquiera. Quiero donar las hectáreas de Las Cruces al municipio de San Jerónimo, con la condición estricta e irrevocable de que se utilicen exclusivamente para la creación de una reserva natural y una escuela agrícola para los jóvenes del pueblo, que lleve el nombre de Tomás. Y la antigua panadería, El Sol, quiero que se convierta en una cooperativa para las mujeres viudas y solteras de la región, para que aprendan el oficio y tengan de qué vivir. Ramiro me miró con los ojos muy abiertos, asombrado por la magnitud de mi decisión. Luego, una sonrisa lenta y de complicidad comenzó a dibujarse en su rostro. Berta, eso es una jugada maestra, dijo, golpeando la mesa con el puño. Al hacer una donación con ese carácter, tus hijos no podrán reclamar absolutamente nada. Legalmente, las propiedades dejarán de ser parte de tu patrimonio personal y pasarán a ser bienes comunales protegidos. Ningún juez en el país podrá revertir eso si lo redactamos de la manera correcta. ¿Estás completamente segura de esto? Es tu seguridad económica la que está en juego. Estoy más segura que nunca en mi vida, Ramiro, respondí, sintiendo que un peso enorme se me quitaba de encima. Mi seguridad económica está garantizada con la tienda y con el dinero que tengo ahorrado en la cooperativa del pueblo. No necesito más para vivir los años que me queden. Lo que no voy a permitir es que el trabajo de Tomás y el mío termine pagando los carros deportivos de Héctor o las deudas de juego del marido de Marcela. Ellos tienen que aprender que los actos tienen consecuencias, y la consecuencia de haberme dejado sola el martes es que hoy se han quedado sin herencia. Ramiro asintió con entusiasmo, tomando una pluma y un bloque de papel para empezar a tomar notas. Necesitaremos las escrituras originales y los títulos de propiedad, Berta. También tendré que hablar con el presidente municipal para preparar el acta de aceptación de la donación. Esto tiene que hacerse con absoluta discreción para que tus hijos no intenten interferir antes de que todo esté debidamente registrado. Aquí tengo las escrituras, dije, sacando la carpeta de piel de mi bolsa de mandado. Y también tengo esto. Saqué el cuaderno de pastas negras y lo puse sobre el escritorio de caoba. Ramiro lo miró con curiosidad, tomándolo entre sus manos. ¿Qué es esto, Berta? Es el registro de cada centavo que les he prestado a Héctor y a Marcela durante los últimos 15 años. Todos los pagarés están vigentes y firmados por ellos. Quiero que los revises. Si ellos deciden ponerse difíciles o intentar demandarme por incapacidad mental, porque los conozco y sé que son capaces de cualquier bajeza con tal de conseguir dinero, quiero que uses estos pagarés para exigirles el cobro inmediato de sus deudas por la vía judicial. Si me van a declarar la guerra, que sepan que yo tengo con qué defenderme. Ramiro hojeó el cuaderno, deteniéndose en las cifras y en las firmas. Su expresión pasó de la sorpresa a un respeto casi reverencial. Miró las firmas de Héctor, las de Marcela, las fechas que coincidían con sus años de mayor derroche en la ciudad. Berta, eres una mujer increíble, dijo Ramiro, con un tono de admiración genuina. Tienes suficiente material aquí para embargarles a ellos hasta la ropa que llevan puesta si te lo propones. Esto es un escudo de acero. No quiero quitarles lo que tienen, Ramiro, dije, sintiendo un leve dolor en el corazón que de inmediato ahogué con mi resolución. Pero tampoco voy a dejar que me quiten lo mío. Ellos decidieron que yo ya no era importante en sus vidas. Ahora les toca a ellos descubrir lo que es estar realmente solos frente a sus problemas. Salí de la notaría 1 hora después, sintiendo que el sol de la tarde me cobijaba con una calidez nueva. Caminé de regreso a mi casa despacio, disfrutando de cada paso sobre las piedras de la calle.
Ya no era la madre abandonada que lloraba sobre un pastel de elote frío. Era la dueña de su propio destino, la mujer que estaba a punto de cambiar el rumbo de su familia y de su pueblo para siempre. Al llegar a casa, abrí la puerta de la tienda y me senté detrás del mostrador. Tomé mi amuleto de bronce, el viejo mortero, y comencé a limpiarlo con un paño húmedo. El metal comenzó a brillar bajo la luz de la tarde, revelando su verdadera fuerza debajo de la capa de polvo y abandono. Mis hijos pensaban que me habían dejado en la oscuridad, pero no sabían que en la oscuridad es donde mejor se aprende a ver. La ejecución de mi plan apenas comenzaba, y el pueblo de San Jerónimo pronto sería testigo de cómo una vieja de 74 años podía darles a todos una lección de dignidad que nunca olvidarían. El lunes amaneció con una helada de esas que pintan de blanco los techos de teja de San Jerónimo. A las 7 de la mañana, el frío calaba hasta los huesos, pero yo ya tenía el fogón encendido y una taza de café de olla entre las manos. El calor de la taza de barro me devolvía la sensibilidad a los dedos mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de mi cocina. El sol apenas asomaba detrás de la colina de las Cruces, tiñendo el cielo de un tono violeta y dorado. Esas tierras, cubiertas de encinos y pasto seco, parecían dormir bajo la escarcha, ajenas a la codicia que despertaban en la ciudad. A las 9 en punto, crucé la plaza del pueblo con paso firme. No llevaba mi bolsa de mandado habitual, sino una carpeta de lona negra bien sujeta bajo el brazo. La gente que abría sus negocios me saludaba con el respeto de siempre, y yo respondía con una inclinación de cabeza, sintiendo que cada saludo era un cimiento más en la muralla que estaba construyendo. En la notaría, el licenciado Ramiro Valenzuela ya me esperaba con la mesa limpia y un legajo de papeles listos para la firma. No estábamos solos. Sentado en una de las sillas de madera de pino estaba don Aurelio, el presidente municipal de San Jerónimo, un hombre de campo, de manos callosas y mirada franca, que había gobernado el pueblo con más sentido común que política. «Berta, qué gusto verte», dijo don Aurelio, levantándose para saludarme con un apretón de manos que transmitía la calidez de la gente de la sierra. El licenciado Ramiro me explicó la situación. Al principio no lo podía creer. «Lo que estás haciendo por el pueblo no tiene precedentes». «No es un favor, Aurelio», respondí, sentándome y acomodando mi rebozo de lana. «Es justicia. Esas tierras pertenecieron a mi familia y a la de Tomás por generaciones. No quiero verlas convertidas en un parque de diversiones para turistas ricos que solo vienen a dejar basura y a llevarse nuestra agua. Quiero que sirvan para que los muchachos de aquí no tengan que irse a la frontera o a la ciudad a mendigar trabajo». Ramiro carraspeó, ajustándose los lentes de lectura, y extendió el primer documento sobre el escritorio de caoba. «Berta, este es el acta de donación irrevocable a favor del municipio de San Jerónimo», explicó con su tono pausado de abogado. «Aquí se estipula que las 60 hectáreas de las Cruces se destinan exclusivamente para la creación de la Reserva Ecológica y Escuela Agrícola Tomás Galván. El municipio no podrá vender, hipotecar ni rentar estas tierras a particulares bajo ninguna circunstancia. Si se intenta cambiar el uso de suelo, la propiedad regresará automáticamente a la fundación comunal que estamos creando hoy». Leí cada línea con paciencia. No tenía prisa. Mis ojos, aunque cansados por los años, recorrieron las cláusulas que blindaban el suelo que mi esposo había arado con tanto esfuerzo. Cada palabra era un candado de acero. Al final de la última hoja, tomé la pluma estilográfica que Ramiro me ofrecía y firmé con mi nombre completo: Berta Viuda de Galván. Mi letra, de trazos amplios y firmes, no tembló. Luego pasamos al segundo documento: la donación de la antigua panadería El Sol. «Para la cooperativa de mujeres», dijo Ramiro, mostrando una sonrisa de satisfacción. «Hemos redactado el acta constitutiva. Las beneficiarias iniciales serán las mujeres del padrón de viudas y madres solteras del pueblo. Tú conservarás el cargo de asesora honorífica vitalicia, pero la propiedad física del inmueble y los hornos se transfiere a la cooperativa. Ninguno de tus herederos consanguíneos podrá reclamar derechos sobre el local o la marca». Volví a firmar. Sentí un alivio profundo, como si me quitara de encima una losa de cemento que llevaba cargando desde la muerte de Tomás.
Esas propiedades, que mis hijos ya consideraban parte de sus cuentas bancarias, habían dejado de pertenecerme. Ya no eran una herencia en espera, eran un escudo para mi pueblo. Al salir de la notaría, don Aurelio me tomó del brazo conmovido. El pueblo te debe mucho, Berta. Esto va a cambiar la vida de muchas familias. No me deben nada, Aurelio. Solo asegúrate de que esa escuela agrícola empiece a funcionar antes de que termines tu mandato. No dejes que los burócratas de la capital metan las manos. Te doy mi palabra de hombre, respondió con solemnidad. Esa misma tarde comencé la segunda parte de mi ejecución silenciosa. Mandé llamar a Juana, una mujer de 50 años que había quedado viuda hacía 2 y que apenas sobrevivía tejiendo canastas de mimbre, y a Mercedes, una muchacha de 22 que criaba sola a su pequeño hijo, trabajando en lo que encontrara. Nos reunimos en la antigua panadería El Sol. El local había estado cerrado durante casi 8 años. Al abrir la pesada puerta de madera, el olor a polvo y a harina vieja nos recibió en la penumbra. Los grandes hornos de tabique refractario, donde Tomás y yo pasábamos las madrugadas, parecían gigantes dormidos bajo las telarañas. Las palas de madera y las mesas de amasado de encino seguían en su lugar, esperando que alguien les devolviera la vida. «Miren este lugar», les dije, señalando el espacio con mi bastón de madera. «Aquí hay historia, pero también hay futuro. A partir de la próxima semana, este local es de ustedes y de otras 5 mujeres que vamos a invitar. Yo les voy a enseñar las recetas de Tomás. Les voy a enseñar a templar el horno de leña, a calcular la levadura según el frío de la mañana y a hacer el pan de elote que tanto le gusta a la gente de la región». Juana miró las mesas de madera, con los ojos empañados por la emoción. «Doña Berta, esto es un milagro. Yo ya no sabía qué hacer para pagar la renta de este mes». «No hay milagros aquí, Juana. Hay trabajo», respondí con firmeza, aunque por dentro sentía una ternura que hacía mucho no experimentaba. «Mañana traemos escobas, jabón y agua caliente. Vamos a levantar este lugar piedra por piedra». Mientras tanto, en la ciudad, el tiempo corría para mis hijos. El miércoles por la mañana, mi teléfono celular empezó a sonar con insistencia. Era Héctor. No respondí la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Dejé que el aparato vibrara sobre la mesa de la cocina, interrumpiendo el canto de los pájaros en el patio. Sabía que la desesperación de mi hijo aumentaba con cada tono de llamada que se cortaba sin respuesta. Cuando uno debe millones y el agua le llega al cuello, cada minuto de silencio es una tortura. A mediodía llegó un mensaje de texto de Marcela. «Mamá, por favor contesta. Héctor está desesperado. Los abogados de la constructora dicen que no hay más prórrogas. Necesitamos que firmes los papeles de las cruces esta semana. No seas dura con nosotros. Somos tus hijos». Leí el mensaje sentada en mi mecedora mientras sostenía en mi regazo el cuaderno de pastas negras. Lo abrí en la página donde Héctor había firmado un pagaré por 50,000 pesos hace 7 años para comprar un coche que terminó estrellando en una carretera. Al lado, la firma de Marcela por 30,000 pesos para un viaje a la playa que, según ella, era indispensable para su salud mental. Tomé el teléfono y redacté una respuesta corta, sin rodeos. «La tierra de San Jerónimo no está en venta. No insistan». La respuesta de Héctor no tardó ni 2 minutos en llegar, esta vez en forma de llamada de voz. Decidí contestar. «Mamá, al fin contestas». Su voz sonaba ronca, alterada, desprovista de esa seguridad de hombre de negocios que tanto presumía. «¿Cómo que la tierra no está en venta? ¿Acaso no entiendes la gravedad de la situación? Me van a embargar todo, mamá. ¿Quieres ver a tus nietos en la calle? ¿Quieres que mi nombre quede manchado en los periódicos? El nombre que vas a manchar es el de tu padre, Héctor, por no saber administrar lo que con tanto trabajo te dio», respondí con una voz tan fría que pareció congelar la línea telefónica. «Tus deudas son tuyas, no mías. Yo ya cumplí con darte una carrera y un techo cuando eras mi responsabilidad. Ahora eres un hombre de 45 años. Resuelve tus problemas como tal». «Es que tú no entiendes de finanzas, mamá», gritó, perdiendo los estribos. «Esas tierras de las cruces están ociosas. No producen nada más que abrojos. Un grupo hotelero nos ofrece una cantidad que resolvería la vida de toda la familia. Solo tienes que firmar un poder notarial que te voy a enviar con un mensajero mañana mismo».
No tienes que hacer nada más. Nosotros nos encargamos de todo. No me vas a mandar a ningún mensajero, Héctor. Y si lo mandas, se va a regresar por donde vino con los papeles vacíos. Mi decisión está tomada. Eres una egoísta, chilló por el auricular, con un tono de voz que me recordó las rabietas que hacía a los 10 años cuando no le compraba el juguete de moda. Te quedas allá en tu pueblo mugroso, aferrada a unas piedras viejas mientras tus hijos se hunden. No te importa lo que nos pase. Me importó durante 74 años, Héctor. Me importó cada vez que me quité el bocado de la boca para que ustedes estudiaran en la capital. Pero el martes de la semana pasada, cuando cumplí 74 años y me quedé esperando una llamada que nunca llegó, entendí que para ustedes yo ya soy solo un fantasma que cuida un tesoro. Y los fantasmas no firman papeles. Colgué antes de que pudiera replicar. Apagué el teléfono y lo guardé en el cajón de la cocina, bajo llave. El silencio que regresó a la casa fue reparador. El jueves por la tarde, un auto de lujo de color negro, de esos que no se ven en San Jerónimo, se estacionó frente a mi tienda. De él bajó un hombre joven, vestido con un traje gris impecable, que parecía asfixiarlo bajo el sol templado de la tarde. Llevaba un portafolios de piel fina y caminaba con esa suficiencia de la gente de la ciudad que cree que el campo es un escenario de película. Entró a la tienda haciendo sonar la campana de la puerta. Yo estaba detrás del mostrador, acomodando unas velas y unos cerillos en los estantes. «Buenas tardes», dijo el hombre, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. «Busco a la señora Berta, viuda de Galván». «Soy yo», respondí sin dejar de acomodar mis mercancías. «¿En qué le puedo ayudar?» «Mucho gusto, señora Berta. Soy el licenciado Estrada, del despacho jurídico de su hijo, el ingeniero Héctor Galván. Vengo de parte de él y de su hermana, la señora Marcela. Traigo unos documentos muy importantes que requieren su firma para iniciar los trámites de avalúo de la propiedad de Las Cruces. Su hijo me pidió que le facilitara todo el proceso para que no tenga que molestarse en viajar a la ciudad». El joven abrió el portafolios de piel y sacó una carpeta con el logotipo de una constructora importante. Extendió varias hojas sobre el mostrador de madera desgastada, señalando con un bolígrafo dorado el espacio donde debía ir mi firma. «Es un trámite sencillo, señora», dijo con tono condescendiente, como si le estuviera explicando un juego de niños a una criatura. «Solo es una carta de intención de venta. Con esto, los inversionistas pueden liberar el primer adelanto de los fondos para saldar los compromisos urgentes de su hijo». Miré los papeles sin tocarlos. Luego miré al joven abogado, que me observaba con una mezcla de impaciencia y desdén disimulado. «¿Sabe una cosa, licenciado?», dije, apoyando mis manos en el mostrador. «En este pueblo tenemos la costumbre de ofrecer un vaso de agua o un café a las visitas antes de hablar de negocios. Pero con usted no voy a perder el tiempo. Esos papeles que trae no valen ni el precio de la tinta con la que están impresos». El abogado frunció el ceño, perdiendo un poco de su compostura. «No la entiendo, señora Berta. Su hijo me aseguró que...» «Mi hijo no sabe nada, porque hace mucho que no se preocupa por saber de mí», lo interrumpí. «Si quiere hablar de la propiedad de Las Cruces o de la panadería El Sol, le sugiero que camine 2 cuadras hacia la plaza. Ahí está la oficina del licenciado Ramiro Valenzuela, el notario del pueblo. Él tiene toda la información que usted y mis hijos necesitan». El licenciado Estrada guardó sus papeles con movimientos rápidos, visiblemente molesto por la recepción. «Señora Berta, le aconsejo que lo piense bien. La situación financiera de su hijo es crítica. Si no firmamos esto hoy, las consecuencias legales para él y para su hermana serán muy graves». «Las consecuencias de las malas decisiones siempre son graves, licenciado», respondí, dándole la espalda para seguir con mi trabajo. «Que le vaya bien en su viaje de regreso a la ciudad. El camino tiene muchas curvas, maneje con cuidado». El hombre salió de la tienda azotando la puerta de madera. Por la ventana lo vi subir a su auto negro y arrancar a toda prisa, levantando una nube de polvo que cubrió los malbones de mi entrada. Sonreí para mis adentros. Sabía perfectamente lo que iba a pasar a continuación. El abogado iría con Ramiro, esperando encontrar a un notario de pueblo al que pudiera amedrentar con tecnicismos legales de la ciudad, solo para toparse con la pared de acero de las donaciones irrevocables. Pasaron 2 horas antes de que el teléfono de la tienda, el de línea fija que tengo colgado en la pared detrás del mostrador,
comenzara a sonar con un repiqueteo metálico y escandaloso. Descolgué el auricular con calma. «Bueno, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste?» Era la voz de Héctor, pero ya no sonaba arrogante ni autoritaria. Era el grito de un animal acorralado, lleno de una rabia histérica que casi distorsionaba el sonido. «El abogado me acaba de llamar. Dice que fuiste a la notaría a regalar las tierras de Las Cruces al municipio. Dime que es una mentira. Dime que esa porquería de notario de pueblo se equivocó». «Ramiro no se equivoca nunca en su trabajo, Héctor», respondí, manteniendo mi voz en un tono pausado y firme. «Las tierras de Las Cruces ya no son mías. Pertenecen al pueblo de San Jerónimo. En unos meses comenzará la construcción de la Escuela Agrícola Tomás Galván. Tu padre estaría muy orgulloso de saber que su nombre quedará grabado en la tierra que tanto amó». «Estás loca. Te volviste loca por la vejez», gritaba Héctor, y por el fondo de la línea escuché los sollozos de Marcela, que seguramente estaba con él. «Nos has arruinado, mamá. Esas tierras valían millones. Era nuestro dinero». «Nunca fue su dinero, Héctor. Fue el fruto de mi trabajo y del de su padre. Ustedes recibieron su parte cuando les pagamos las carreras, cuando les compramos sus primeros departamentos en la ciudad, cuando les rescatamos de cada deuda que contrajeron por querer vivir como ricos antes de saber trabajar. El resto del patrimonio era mío, y yo decido qué hacer con lo mío». «Vamos a demandar», intervino Marcela, que tomó el teléfono de manos de su hermano, con la voz quebrada por el llanto y el rencor. «Vamos a ir con un juez en la capital. Vamos a demostrar que no estás bien de tus facultades mentales, mamá. No puedes ir por ahí regalando las propiedades de la familia a unos indios del pueblo». «¡Estás senil! Nosotros somos tus hijos. Tenemos derechos». La palabra senil resonó en la pequeña tienda, pero no me dolió. Al contrario, me dio una claridad casi divina. «Pueden intentar demandarme, Marcela», dije, con una tranquilidad que pareció desconcertarlos al otro lado de la línea. «Pero antes de que gasten el poco dinero que les queda en abogados de la ciudad, les sugiero que recuerden el cuaderno de pastas negras que guardo en mi ropero. El licenciado Ramiro tiene una copia certificada de cada uno de los pagarés que ustedes me firmaron durante los últimos 15 años. Si ustedes se atreven a presentar una sola demanda en mi contra, yo presentaré de inmediato una demanda ejecutiva mercantil para exigirles el pago inmediato de cada centavo que me deben, con los intereses legales acumulados». Un silencio sepulcral cayó al otro lado de la línea. Sabía que Marcela estaba conteniendo el aliento y que Héctor, que conocía perfectamente las leyes comerciales, entendía el alcance de mi advertencia. Esos pagarés no eran una fantasía de vieja. Eran documentos legales vigentes, con sus firmas y huellas digitales. Si yo decidía cobrarlos, no solo perderían lo poco que les quedaba, sino que terminarían en la cárcel por fraude y desacato. Tú no serías capaz de hacernos eso, mamá», susurró Marcela, con una voz que por primera vez denotaba un miedo real. «Somos tu sangre. Mi sangre se olvidó de mí el martes de mi cumpleaños, Marcela. Mi sangre me dejó sola con un pastel de elote frío mientras ustedes celebraban en la ciudad. Mi sangre solo se acuerda de que tiene madre cuando los acreedores les tocan la puerta. Así que no me hables de sangre, porque a mí ya se me enfrió para ustedes». «Mamá, por favor», empezó a suplicar Héctor, pero su voz ya no tenía fuerza. Era el lamento de quien sabe que ha perdido la partida antes de empezar a jugar. «La prioridad de esta casa ya no son ustedes, muchachos», dije, mirando por la ventana cómo las luces de las casas de San Jerónimo comenzaban a encenderse una a una en la penumbra de la tarde. «Mi prioridad ahora es la gente de mi pueblo, las mujeres que van a trabajar en la panadería, los jóvenes que van a aprender a sembrar en Las Cruces. Ellos sí saben lo que vale la tierra. Ellos sí saben lo que vale el respeto». Colgué el auricular en su gancho de metal con un golpe seco. Me quedé de pie en la tienda oscura, escuchando el silencio que regresaba a la casa como un viejo amigo que vuelve a ocupar su lugar. No encendí las luces de inmediato. Preferí quedarme un momento en la penumbra, sintiendo el peso de mi propia victoria. Había sido una ejecución silenciosa, sin gritos, sin violencia, armada únicamente con la paciencia que da la vejez y los documentos que la codicia de mis hijos había ignorado durante años. Salí al patio trasero.
El viento de la montaña soplaba con fuerza, trayendo el olor a pino y a tierra mojada. Miré hacia la colina de las Cruces, cuyas siluetas se recortaban contra el cielo estrellado. Esas tierras ya no eran un botín para los hoteleros de la ciudad. Ahora eran un legado que viviría mucho más allá de mis 74 años. Mis hijos pensaban que me habían dejado sola en la oscuridad de mi vejez, pero no sabían que la oscuridad es el mejor lugar para sembrar las semillas de una nueva justicia. El olor a cal fresca y a jabón de pasta inundaba cada rincón de la antigua panadería El Sol. Llevábamos 3 días con sus noches tallando las paredes, raspando la grasa vieja de los azulejos y sacando carretadas de polvo que se habían acumulado durante casi una década de olvido. Mis manos, nudosas y curtidas por el frío de San Jerónimo, sentían el rigor del trabajo, pero en mis venas corría una tibieza que no recordaba haber sentido en años. A mi lado, Juana y Mercedes trabajaban sin descanso. Juana canturreaba una tonada vieja mientras blanqueaba el techo con una brocha gorda, y Mercedes acomodaba las charolas de aluminio que habíamos rescatado del cobertizo trasero, limpiándolas con arena y vinagre hasta dejarlas brillantes como espejos nuevos. El pueblo entero parecía haberse contagiado de un alboroto silencioso. Por la ventana que daba a la calle empedrada, alcanzaba a ver a los vecinos pasar y asomarse con curiosidad y respeto. Don Aurelio, el presidente municipal, ya había cumplido su primera promesa. En la plaza principal, justo en el tablero de avisos de la alcaldía, colgaba un cartel grande con letras azules que anunciaba la próxima apertura de la Escuela Agrícola Tomás Galván en las tierras de las Cruces. La noticia había corrido como lumbre en rastrojo seco. Los muchachos del pueblo, esos que muchas veces pasaban las tardes sentados en las banquetas sin saber qué hacer con su futuro, ahora se acercaban a preguntar cuándo empezarían las clases de siembra y manejo de agua. Pero yo sabía que la paz en San Jerónimo era solo la calma que precede a la tormenta. Mis hijos no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo se les esfumaba de las manos la fortuna que ya consideraban suya. El golpe llegó el sábado, exactamente a las 12 del día, cuando el sol de mediodía caía a plomo sobre las tejas coloradas del pueblo. El rugido del motor de la camioneta blanca de Marcela interrumpió el murmullo de nuestro trabajo. Por el parabrisas empolvado vi sus rostros antes de que bajaran. Héctor venía al volante, con los ojos hundidos y la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. Marcela bajó del lado del copiloto, pero esta vez no traía esa actitud de señora fina que se cuida de no pisar la tierra. Venía con el cabello revuelto, sin gota de maquillaje y con una mirada de desesperación que me dio una punzada de tristeza en el fondo del alma. Pero me sacudí el sentimiento de inmediato. La lástima es el peor enemigo de la justicia, y yo tenía mucha justicia que hacer en esta vida. Entraron a la panadería sin pedir permiso, azotando la puerta de madera que acabábamos de aceitar. El olor a perfume caro de la ciudad chocó contra el aroma limpio de la cal y el jabón. «Mamá, esto es el colmo del descaro», gritó Héctor, plantándose en medio del local con las manos en la cintura. «¿Qué hace esta gente aquí? Diles que se larguen de inmediato». Juana detuvo su brocha en el aire y Mercedes dio un paso atrás, asustada, abrazando una pila de charolas contra su pecho. Las miré con calma y les hice una seña con la mano para que no se preocuparan. «Juana, Mercedes, vayan atrás a revisar si el agua del pozo ya llenó la cisterna, por favor», les dije con voz tranquila. «Tengo que hablar con mis hijos de negocios familiares». Las mujeres asintieron y se retiraron al patio trasero con pasos rápidos, dejándonos solos en la gran sala de amasado. Me apoyé en mi bastón de madera de encino, mirándolos de frente. Me sentía fuerte, plantada en mi propia tierra, como uno de esos árboles de las Cruces que aguantan las heladas más duras sin doblarse. «Aquí no hay ningún descaro, Héctor», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Esta es la panadería El Sol, propiedad de la Cooperativa de Mujeres de San Jerónimo, y ustedes están en propiedad ajena». «No me vengas con tus cuentos de cooperativas, mamá», chilló Marcela, dándole un golpe a una de las mesas de madera que tanto nos había costado tallar. Fuimos a la notaría en la mañana. El imbécil de Ramiro Valenzuela se negó a recibirnos, pero su secretaria nos confirmó que registraste las donaciones. Regalaste las 60 hectáreas de las Cruces. Y este local también. ¿En qué cabeza cabe hacer semejante estupidez?
Eran nuestras tierras, era nuestra herencia. Era mi patrimonio, Marcela, corregí, elevando apenas la voz para que mi tono sonara como un mazazo de realidad. El patrimonio que su padre y yo levantamos trabajando desde las 4 de la mañana, mientras ustedes dormían en sábanas limpias. Ustedes nunca sudaron una sola gota de agua por estas tierras. No tienen derecho a reclamar nada. Héctor dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido y el dedo índice apuntándome con rabia. «Estás senil, Berta», me gritó por mi nombre, perdiendo el último rastro de respeto filial que le quedaba. «No estás bien de la cabeza. Ninguna persona cuerda regala millones de pesos a un municipio de indios y a un grupo de viudas muertas de hambre. Ya tenemos a los abogados listos en la capital. Vamos a promover un juicio de interdicción. Te vamos a declarar legalmente incapaz y vamos a echar abajo todas esas firmas que pusiste. La ley nos protege a nosotros. Somos tus hijos legítimos y tenemos derecho a heredar». Escuché su amenaza sin parpadear. El silencio que siguió en la panadería fue tan denso que se podía escuchar el goteo del agua en el patio. En ese momento sentí que el espíritu de Tomás estaba a mi lado, dándome la fuerza que necesitaba para dar el golpe definitivo. «¿Un juicio de interdicción, Héctor?», pregunté, esbozando una sonrisa fría que pareció desconcertarlos. «¿Qué palabra tan bonita aprendiste en la ciudad? Pero se te olvida que para declarar incapaz a alguien se necesitan pruebas médicas muy serias, no solo los berrinches de 2 hijos codiciosos que no pudieron llamarme el día de mi cumpleaños». «Las vamos a conseguir, mamá», amenazó Marcela, cruzando los brazos y tratando de recuperar su altanera postura. «Tenemos contactos en la capital. Un par de firmas de médicos amigos y estarás viviendo tus últimos días en un asilo sin poder tocar un solo centavo de tus cuentas de ahorro. No nos dejas otra opción. Nos estás arrastrando a la ruina por tu egoísmo». «La que no les va a dejar opción soy yo», respondí. Metí la mano en la bolsa de mi delantal de manta y saqué un sobre de papel manila doblado en 3 partes. Lo extendí sobre la mesa de madera, justo frente a ellos. «Abran eso», les ordené con un tono de autoridad que los hizo obedecer de inmediato, como cuando eran niños y los descubría haciendo alguna travesura en el corral. Héctor tomó el sobre con manos temblorosas y sacó los papeles que venían dentro. Eran copias fotostáticas, pero llevaban el sello de agua de la notaría de Ramiro Valenzuela y la certificación del registro público de la propiedad. A medida que Héctor leía las primeras líneas, el poco color que le quedaba en el rostro se le esfumó por completo. Las hojas comenzaron a vibrar en sus manos. «¿Qué es esto?», susurró, con una voz que ya no tenía rastro de la soberbia de hace un momento. «Es la cuantificación de sus deudas conmigo, Héctor», respondí, cruzando las manos sobre la empuñadura de mi bastón. «Durante 15 años, cada vez que venían a pedirme dinero para salvar sus negocios o para pagar sus tarjetas de crédito, yo los hacía firmar un pagaré mercantil. Ustedes pensaban que eran simples papeles que la vieja loca les pedía para calmar sus nervios. Pensaban que el amor de madre borraba las deudas, pero yo nunca destruí esos pagarés». Héctor pasó a la segunda hoja, donde venía el desglose detallado que Ramiro y yo habíamos preparado a principios de semana. «Aquí dice...» Héctor tragó saliva, con los ojos desorbitados. «Aquí dice que te debo 350,000 pesos de capital, más los intereses legales acumulados de los últimos 7 años. Y en la siguiente hoja está lo tuyo, Marcela», añadí mirando a mi hija, que se había puesto pálida como la cera. 220,000 pesos por los viajes de tus hijos, las remodelaciones de tu casa y los préstamos para los negocios fraudulentos de tu esposo Esteban. En total, entre los dos, me deben más de 600,000 pesos. Y todos los pagarés están vigentes, debidamente firmados por ustedes y avalados ante testigos». «¡Pero esto es una canallada!», chilló Marcela, arrebatándole las hojas a su hermano. «Somos tus hijos, mamá. Ese dinero nos lo diste porque nos querías». «Se los di en calidad de préstamo, Marcela. Así está estipulado en cada uno de los documentos que firmaron con su puño y letra. Y la ley mercantil es muy clara en este país. Si ustedes presentan esa demanda para declararme loca en la capital, el licenciado Ramiro presentará de inmediato una demanda ejecutiva mercantil en los juzgados de distrito». Héctor me miró con una mezcla de horror y sorpresa, como si estuviera viendo a un extraño en el cuerpo de su madre. El hombre de negocios al fin entendía las reglas del juego. «Un embargo precautorio»,
dijo Héctor con un hilo de voz, casi para sí mismo. Exactamente, hijo, respondí, saboreando cada palabra. Un embargo precautorio. Antes de que su juicio para declararme incapaz avance una sola pulgada, un juez federal ordenará el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en la ciudad. Van a embargar la camioneta en la que vinieron hoy, el auto deportivo que dejaste en tu casa, Héctor, y las 2 propiedades que tienen a sus nombres. Se van a quedar sin nada para defenderse. Van a perder lo poco que les queda antes de que puedan siquiera poner un pie en el asilo donde sueñan con encerrarme. Marcela se dejó caer en una de las bancas de madera, cubriéndose la cara con las manos. Esta vez, sus lágrimas no eran de cocodrilo. Eran lágrimas de verdadero terror, el miedo de quien se sabe acorralado y sin salida. «¿Por qué nos haces esto, mamá?», sollozó, con la voz quebrada. «Solo queríamos salir de este bache. Te habríamos devuelto el dinero de las tierras cuando el proyecto turístico estuviera terminado. Te habríamos comprado una casa hermosa en la ciudad, con un jardín grande y enfermeras para que te cuidaran. No tenías que ser tan cruel». «Crueles fueron ustedes, Marcela», dije, acercándome a ella y obligándola a mirarme a los ojos. «Crueles fueron cuando pasaron de largo por este pueblo el día que cumplí 74 años. Crueles fueron cuando me dejaron sola con un pastel de elote en la mesa, sabiendo que yo no tenía a nadie más en este mundo. Pero lo más cruel de todo fue que pensaran que mi amor de madre los hacía inmunes a la justicia. Me vieron vieja, me vieron cansada, y pensaron que podían venir a saquear el nido porque la dueña ya no tenía fuerzas para defenderlo. Se equivocaron». Héctor se recargó contra el mostrador, con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo de mosaico que acabábamos de limpiar. Toda su arrogancia de licenciado de la ciudad se había evaporado, dejando al descubierto al niño asustado que siempre fue cuando las cosas no salían como él quería. «¿Qué quieres de nosotros entonces?», preguntó con voz apagada, sin levantar la vista. «Si no podemos vender las tierras y nos demandas por los pagarés, estamos acabados. No tenemos cómo pagar a los acreedores de la constructora en 10 días. Nos van a meter a la cárcel, mamá». Eso lo hubieran pensado antes de meter la firma en negocios que no entendían y de gastar el dinero que no tenían en lujos que no merecían, respondí con firmeza. «Yo no les voy a dar ni un solo centavo de mi cuenta de ahorros. Tampoco voy a dar marcha atrás con las donaciones. Las Cruces ya es del pueblo, y la panadería El Sol ya es de las mujeres de San Jerónimo. Esa es una realidad que ningún abogado de la ciudad va a poder cambiar». Me di la vuelta y caminé hacia la ventana, contemplando la plaza del pueblo, que comenzaba a llenarse de gente que salía de la iglesia. El sol brillaba con fuerza, iluminando la torre del templo de San Jerónimo. «Pero no soy un monstruo, Héctor», continué de espaldas a ellos. «No voy a presentar las demandas de los pagarés por ahora. Los documentos se van a quedar bien guardados en la caja fuerte de la notaría de Ramiro. Mientras ustedes no intenten impugnar las donaciones, mientras no vuelvan a poner un pie en este pueblo para molestar a mi gente y mientras me dejen vivir mi vejez en paz, esos pagarés no verán la luz del día». Héctor levantó la cabeza, con una chispa de esperanza cobarde en los ojos. «¿De verdad, mamá? ¿No nos vas a demandar?». «No», respondí, volteándome a mirarlo con una frialdad que de inmediato apagó su entusiasmo. «Pero no lo hago por ustedes. Lo hago por la memoria de su padre, que no merece que su nombre ande arrastrándose por los juzgados de lo penal por las sinvergüenzadas de sus hijos. Pero escúchenme bien. Si vuelvo a saber que intentaron amenazar a don Aurelio, si vuelvo a ver a uno de sus abogados rondando por San Jerónimo, o si vuelvo a escuchar que andan diciendo que esta vieja no está bien de sus facultades, ese mismo día Ramiro presenta las demandas. ¿Les queda claro?». Ambos asintieron en silencio, como 2 reos que acaban de escuchar su sentencia de cadena perpetua. No había espacio para la negociación, ni para las súplicas, ni para las mentiras que durante años me habían recetado para sacarme dinero. Las cartas estaban sobre la mesa, y yo tenía todos los ases en la mano. En ese momento, la puerta que daba al patio trasero se abrió y el licenciado Ramiro Valenzuela entró a la panadería, acompañado por don Aurelio y un par de policías municipales. Ramiro traía su portafolios de piel bajo el brazo y una expresión de absoluta seriedad en el rostro.
Don Aurelio se detuvo junto a mí, cruzando los brazos con esa firmeza que da la autoridad comunal. «Doña Berta, buenas tardes», dijo Ramiro, asintiendo con la cabeza. El registro de la donación de la panadería ya quedó completamente asentado en los libros municipales. Solo faltaba que los señores terminaran su visita para proceder con la colocación de la placa oficial en la entrada. Héctor y Marcela miraron al notario y luego a los policías municipales que esperaban junto a la puerta. Entendieron que el pueblo entero estaba de mi lado, que no eran bienvenidos aquí y que cualquier intento de violencia o desacato legal sería respondido con toda la fuerza de la comunidad. El poder de la gran ciudad de la que tanto presumían no valía nada frente a la unión de un pueblo que defendía lo suyo. Héctor tomó a Marcela del brazo, ayudándola a levantarse de la banca. Ella se limpió las lágrimas con un movimiento rápido, tratando de recuperar un poco de dignidad, pero sus ojos denotaban una derrota absoluta. Caminaron hacia la salida con pasos lentos, sin decir una sola palabra, con la cabeza baja bajo la mirada atenta de don Aurelio y de los policías. Antes de cruzar el umbral, Héctor se detuvo un momento y me miró sobre el hombro. Había una mezcla de miedo, rencor y un extraño y tardío respeto en sus ojos. Al fin veía a la verdadera Berta Galván, no a la anciana inútil que creían que podían manipular, sino a la mujer de carácter templado que los había levantado de la nada. «Adiós, mamá», susurró con voz ronca. No respondí. Me quedé de pie en medio de mi panadería, con las manos apoyadas en mi bastón, viendo cómo cruzaban la puerta y se subían a su lujosa camioneta blanca. El motor arrancó con un rugido que esta vez sonó a huida. Vi cómo el vehículo se alejaba por la calle empedrada, levantando una última nube de polvo que el viento de la montaña se encargó de disipar de inmediato, limpiando el aire de San Jerónimo de su codicia y su desprecio. Juana y Mercedes asomaron la cabeza por la puerta del patio trasero, con los ojos muy abiertos y las escobas aún en las manos. «¿Ya se fueron, doña Berta?», preguntó Mercedes con timidez. «Ya se fueron, muchacha», respondí, sintiendo que una sonrisa amplia y libre se dibujaba en mi rostro. «Y no van a volver en mucho tiempo. Ahora traigan las cubetas de agua y las brochas, que todavía nos queda mucho pan por hornear en este lugar». El crujido de la leña de encino al quemarse dentro del gran horno de tabique es el primer sonido que despierta a la calle Hidalgo cada mañana, mucho antes de que el sol logre asomarse por detrás de los cerros de San Jerónimo. A mis 74 años he descubierto que el cuerpo no se cansa cuando el alma camina ligera. Mis rodillas, que antes me protestaban con cada cambio de clima, parecen haber olvidado sus quejas desde que volví a ponerme el delantal blanco y a llenarme las manos de harina de trigo, manteca y levadura. La panadería. El sol ya no es un galerón oscuro lleno de telarañas y recuerdos tristes. Hoy, las paredes lucen un color blanco impecable, blanqueadas con cal viva que nosotras mismas aplicamos, y las grandes mesas de madera de encino brillan de limpias, pulidas por el uso diario. El aroma del pan recién horneado se extiende por las esquinas del pueblo como una caricia tibia, llamando a la gente sin necesidad de campanas. Hacemos conchas esponjosas, cocoles de piloncillo con un toque de anís, bolillos crujientes que la gente busca para el almuerzo y, por supuesto, mi pastel de elote tierno, ese que ahora preparamos por docenas los fines de semana porque los viajeros que pasan por la carretera ya han aprendido a desviarse solo para comprar una rebanada. Juana y Mercedes se mueven por la cocina con una agilidad que da gusto ver. Juana, que antes caminaba con la cabeza baja y los hombros sumidos por la pena de su viudez, ahora da órdenes con una sonrisa firme, organizando las charolas de metal y vigilando que la temperatura del horno no baje. Mercedes, con su niño de 3 años jugando tranquilo en un corralito de madera que don Cleofás le construyó en la esquina del patio, ha aprendido a llevar las cuentas de la cooperativa con una precisión que ya quisiera cualquier contador de la ciudad. Además de ellas, se han unido Chabela y doña Cleotilde, 2 mujeres que también sabían lo que era pasar las noches en vela, pensando en cómo completar para la comida del día siguiente. Aquí ya no somos empleadas de nadie. Somos socias, compañeras de camino que nos cuidamos las espaldas unas a otras. Cada quincena, cuando nos sentamos a la mesa de amasar para repartir las ganancias de la cooperativa,
Veo las manos de estas mujeres recibir su dinero con un orgullo que no tiene precio. No es una limosna, ni la ayuda del gobierno, ni lo que sus maridos o hijos decidan dejarles después de sus parrandas. Es el fruto de su propio sudor, de su inteligencia y de su constancia. «Doña Berta», me dijo Chabela el otro día, mientras envolvía un pedido de campechanas en papel de estraza. «Ayer le compré sus zapatos nuevos a mi niña con el dinero de mi propio trabajo. No sabe el alivio que sentí de no tener que rogarle a nadie para que me diera para el uniforme». Yo solo le sonreí y le acomodé el rebozo sobre los hombros. Esas palabras son el verdadero salario de mi vejez. Mis hijos pensaban que yo necesitaba que me rescataran, que mi vida se estaba apagando en la soledad de este pueblo empolvado. No entendían que el fuego que Tomás y yo encendimos hace tantos años en esta misma cocina no se había muerto. Solo estaba esperando que soplara el viento correcto para volver a levantar la llama. Mientras tanto, en la colina de las Cruces, el paisaje ha cambiado por completo. El tractor del municipio trabajó durante semanas removiendo las piedras y preparando la tierra que Héctor ya andaba vendiendo en sus sueños a los hoteleros de la capital. Don Aurelio cumplió su palabra con creces. Con la ayuda de un ingeniero agrónomo que mandaron de la Universidad del Estado, los muchachos del pueblo han levantado 3 cobertizos grandes de madera para los talleres de cultivo protegido y han instalado un sistema de riego por goteo que aprovecha el agua de nuestro pozo sin desperdiciar una sola gota. A veces por las tardes, cuando la venta de la panadería baja y el sol empieza a pintar de naranja el cielo, me gusta subir despacio por el sendero que lleva a la colina. Me apoyo en mi bastón de encino y camino sin prisa, respirando el aire limpio de la montaña. Al llegar a la cima, me quedo de pie junto al letrero de madera tallada que los mismos jóvenes del pueblo colocaron en la entrada de la escuela. Las letras, profundas y pintadas de verde pino, dicen con orgullo: Escuela Agrícola, Tomás Galván. Ver a esos muchachos de 16 y 18 años, con la piel tostada por el sol y las manos llenas de tierra fértil, aprendiendo a injertar árboles frutales, a cultivar hortalizas orgánicas y a cuidar el suelo, me llena el pecho de una satisfacción que no me cabe adentro. Esos jóvenes ya no tienen que pensar en subir al tren de carga para irse al norte a buscar una vida que muchas veces solo les ofrece peligro y desprecio. Ahora tienen un motivo para quedarse en San Jerónimo, para hacer florecer la tierra de sus abuelos y para mirar el futuro con los ojos bien abiertos. «Lo logramos, Tomás», susurro al viento, sintiendo que una brisa suave me acaricia la cara, como si mi esposo me respondiera desde algún lugar del cielo estrellado. «Tu tierra sigue siendo de los nuestros. Nadie va a venir a ponerle cemento encima a tu memoria». De mis hijos he sabido poco, y lo poco que sé me llega a través del licenciado Ramiro Valenzuela, que sigue manteniendo su vigilancia legal sobre ellos como el mejor de los centinelas. Héctor tuvo que vender su auto deportivo y hacer un convenio de pago muy estricto con los acreedores de su constructora para evitar que lo llevaran a juicio. Me enteré de que ahora renta un departamento modesto en la periferia de la ciudad y que trabaja como empleado en una empresa de ingeniería ajena, ganando apenas una fracción de lo que antes derrochaba en sus comidas de negocios y sus trajes de marca. El golpe de realidad fue duro para su soberbia, pero le ha obligado a aprender, por las malas, lo que cuesta ganarse un peso con el esfuerzo de cada día. Marcela también tuvo que hacer ajustes dolorosos. Su esposo, Esteban, no pudo eludir las consecuencias de sus inversiones fraudulentas y tuvo que entregar la casa familiar de la capital para cubrir las deudas y evitar la cárcel. Ahora viven en una casa más pequeña, y Marcela ha tenido que empezar a trabajar dando clases de manualidades a las señoras de su nuevo vecindario para ayudar con los gastos de la escuela de sus hijos. Sus llamadas telefónicas ya no son gritos de exigencia ni amenazas de juicios de interdicción. La última vez que me marcó Marcela, hace unas 3 semanas, su voz sonaba muy diferente. Ya no había rastro de esa altanería que usaba para hacerme sentir menos, ni de esas lágrimas de cocodrilo que antes empleaba para ablandarme el corazón. «Hola, mamá», me dijo, con un tono apagado, casi tímido. «Solo quería saber cómo estabas de tu salud. Supimos que la panadería está teniendo mucho éxito en el pueblo». «Estoy bien, Marcela», le respondí, con una tranquilidad que no dejaba espacio para las falsas reconciliaciones.
El trabajo me mantiene fuerte y la gente del pueblo me cuida mucho. Espero que tus hijos estén sanos. Sí, mamá, están bien. Extrañan el campo, extrañan tus dulces. Yo quería pedirte una disculpa por las cosas que dijimos la última vez que fuimos a verte. Estábamos muy desesperados por el dinero, pero eso no justifica cómo te tratamos. Escuché sus palabras en silencio, sosteniendo el teléfono contra mi oído mientras contemplaba el patio trasero donde los malbones florecían con fuerza bajo el sol de la tarde. No sentí rabia, pero tampoco sentí esa urgencia de madre de correr a abrazarla y decirle que no pasaba nada, que todo estaba olvidado. El perdón es un camino largo y ellos apenas están dando los primeros pasos sobre las piedras que ellos mismos sembraron. Me da gusto que lo entiendas ahora, Marcela, le dije con suavidad pero con firmeza. Las deudas de dinero se pueden pagar con trabajo, pero el desprecio a la madre que les dio todo es una cuenta que no se salda tan fácil. Los pagarés siguen bien guardados en la notaría de Ramiro. Mientras ustedes cumplan su palabra de no volver a molestar a este pueblo ni a mí, no tienen nada que temer. Pero no olviden que la vieja Berta sigue viva y tiene muy buena memoria. Lo sabemos, mamá. Que estés muy bien. Te mando un abrazo. Que Dios te acompañe, Marcela. Colgué el teléfono sin sentir ninguna pesadez en el pecho. La distancia que ahora nos separa no es una distancia de kilómetros, sino de dignidad. Ellos eligieron su camino en la ciudad, rodeados de apariencias y lujos de papel, mientras que yo elegí quedarme aquí, arraigada a mis raíces, a mi gente y a mi historia. Mis hijos ya no son mi prioridad, y esa es la lección más grande que he podido darles en toda mi vida. Al quitarles el apoyo fácil de mis recursos, les di la oportunidad de convertirse, al fin, en adultos responsables de sus propios destinos. Hoy es martes otra vez. Ha pasado casi un año desde aquel cumpleaños 74 en el que me quedé esperando una llamada en la cocina vacía, contemplando un pastel de elote que se enfriaba bajo el segundero del reloj de pared. Pero esta tarde, las cosas son muy diferentes en mi casa. El sol de la tarde empieza a caer, y el patio de mi casa se ha llenado de risas, de voces alegres y del tintineo de los vasos de barro. Don Aurelio ha traído un par de botellas de mezcal del bueno, del que se destila en la sierra, y el licenciado Ramiro está sentado en la mecedora de mimbre, fumando su pipa con esa tranquilidad que solo tienen los hombres que han vivido con rectitud. Juana, Mercedes, Chabela y doña Cleotilde andan de aquí para allá, acomodando los platos de mole con pollo y las tortillas hechas a mano que prepararon para celebrar. En medio de la mesa de madera de pino destaca un enorme pastel de elote tierno, pero esta vez tiene encendidas 75 velas que brillan con una luz dorada y alegre, desafiando el viento frío que empieza a bajar de la montaña. Los jóvenes de la escuela agrícola, encabezados por Mateo, un muchacho que ha resultado ser el mejor alumno de la primera generación, se han acercado con sus guitarras para cantarme las mañanitas. Sus voces jóvenes, fuertes y llenas de vida, resuenan en todo el vecindario, apagando cualquier rastro de soledad que alguna vez hubiera querido anidar en esta casa. Me quedo un momento contemplando el fuego de las velas, sintiendo el calor de la gente que me rodea, el respeto de mi pueblo y el amor de una familia nueva que yo misma decidí construir cuando todos pensaban que mi historia ya había terminado. La vejez no es el final del camino, ni la antesala del olvido. Es el tiempo de la cosecha, el momento exacto en el que una puede mirar hacia atrás y decidir, con total libertad, a quiénes entrega el fruto de su vida. Mis hijos pensaban que me habían dejado en la penumbra aquel día de mi cumpleaños, pero no sabían que, al apagar sus llamadas, solo me estaban obligando a encender mi propia luz. Sonrío, tomo aire con fuerza y soplo las velas de mi pastel, sabiendo que mi legado está seguro, que mi nombre vivirá en la tierra de San Jerónimo por muchas generaciones y que la vieja Berta, la panadera, nunca más volverá a estar sola en su propia mesa.